Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. En esta mañana estoy muy agradecido por el Señor porque nos permitió nuevamente despertar para poder acompañarles en este estudio que tenemos cada mañana. Estamos estudiando en esta semana un maravilloso tema. Nos damos cuenta de cómo inició todo el mal, cómo entró el pecado y por quién entró. Y eso es la razón por la cual ahora nosotros estamos como estamos. Pero de alguna manera habrá un resultado a todo esto. Pero estamos viendo quién fue el instigador para que todo esto sucediese. Mis queridos hermanos, te doy una cordial bienvenida. Su amigo y hermano Eduardo nuevamente les acompañará en este estudio para que podamos ir a la palabra y dejar que la palabra nos dé la respuesta necesaria. Donde tú te encuentres, permíteme, vamos a comunicarnos con nuestro Dios y dejar que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque nos has permitido despertar y poder, Señor, estar en un estudio para esta mañana. Todo lo que digamos, todo lo que hablemos, Señor, sea para edificación de nuestra vida. Porque de alguna manera, Señor, necesitamos tanto de ti. Somos como niños que necesitamos, Señor, saber de ti. Y por esa razón, acompáñanos en este momento a desarrollar, Señor, esta lección que tenemos. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio para esta mañana titula El cielo liberado del mal. Después de la guerra que hubo en el cielo, después de esa pelea grande, no podemos imaginarnos cómo fue esa pelea. Solamente tenemos rasgos de lo que significa esa pelea, pero después de esa pelea vamos a ver qué sucedió en el cielo. Dice la pregunta, ¿cuál fue el destino de Lucifer y sus seguidores y por qué? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, ¿qué dice? Dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Menciona el texto que Satanás fue arrojado, dice, del cielo. Y al ser arrojado también fue arrojado con los que lo siguieron. ¿Por qué fue arrojado? Porque él quiso ocupar el trono cuando no le pertenecía. Hubo una gran lucha que durante el tiempo que duró esa lucha, hubo ángeles que lo aconsejaron, le dieron la oportunidad para que él se retrajera de lo que dijo, pero aún así logró confrontar al Padre, al Hijo, y de alguna manera no se halló lugar más, ¿verdad? También leemos en el capítulo de Segunda de Pedro 2:4 que nos dice, Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, que nos dice el libro de Segunda de Pedro 2:4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Dice que Dios los arrojó, dice. Cuando hablamos de un infierno, veremos en otro espacio lo que significa el infierno, pero sabiendo que Apocalipsis nos dice que el infierno es la misma tierra, ya que después de la segunda venida de Cristo, veremos, dice,
que la tierra será consumida por el fuego. Entonces los ángeles fueron arrojados a la tierra, como lo dice Apocalipsis, y dice que fueron reservados para juicio, porque antes de que los ángeles tengan una sentencia, tienen que ser investigados, tiene que verse lo que ellos hicieron. Y durante todo este tiempo que venimos en la tierra o vivimos en la tierra, estamos viendo qué es lo que Satanás y sus ángeles están haciendo. También veamos lo que dice el libro de Judas, Judas 6. Judas 6. Ese único capítulo, o sea, el capítulo 1, el versículo 6, ¿verdad? Dice así: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Otra parte interesante que dice que los ángeles dice que no guardaron su dignidad. Esto mencionándose, dice, textos más adelante, atrás, nos dice que mencionando Sodoma y Gomorra, también dice que los ángeles no guardaron su dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Que así como en Sodoma y Gomorra hubo una decadencia del amor y también del placer sexual, que ya los hombres no gustaban solamente estar con una mujer, sino que empezaron a tener intimidad con hombres, ya que eso lo dice en Génesis capítulo 19, donde cuando Lot recibió a estos dos personas, dice que desde el menor hasta el mayor insistían que se les presente a estos hombres para poder tener relaciones. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mismo Lot le dijo a los hombres que tenía 2 hijas, el cual sacaría para que ellos hagan lo que quieran, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, los ángeles fueron los primeros hombres que, dice, no guardaron su dignidad, ¿verdad? Veamos entonces también lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro 5, 8. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 5, 8. Dice así la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay una pregunta también: ¿cuál fue su siguiente plan? Dice de Satanás. Dice que Satanás está acechando a la gente, a la humanidad, para que en algún momento de descuido Satanás pueda hacer de las suyas. El testimonio en la Review Herald del 16 de abril de 1901 dice: aunque Lucifer había abandonado su puesto de querubín cubridor, había sido no obstante restablecido en su oficio. Sí, reconociendo la sabiduría del Creador, hubiera estado dispuesto a volver a Dios, y si se hubiera contentado con ocupar el lugar que le correspondía en el plan de Dios. O sea, Satanás no fue arrojado directamente. Se le dio la oportunidad, dice, de poder nuevamente restablecer el puesto que tenía antes. Pero ¿qué pasó? Miren lo que dice: pero el orgullo le impidió someterse, se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse si se entregó de lleno al gran conflicto de su Hacedor. Eso es lo que dice Conflicto de los Siglos 550, ¿verdad? Ahora, Satanás tenía la oportunidad, pero el orgullo que él tenía le oscureció lo que realmente tenía que hacer. También el libro de la Review Herald nos decía: y cuando Satanás se negoció a ejercer su influencia hacia el lado de la verdad, hacia muchos que el cielo ya no era su hogar, había reunido con él en rebelión a un ejército de ángeles que habían desviado la
fidelidad con estos simpatizantes fue expulsado del cielo. Esos dos grupos, vamos a decir, Satanás, el instigador, el jefe, empezó a sembrar la semilla de la duda. Y por esa duda, muchos de los ángeles, en otras palabras, la tercera parte de ángeles fue arrebatado por Satanás. Y eso, de alguna manera, nos damos cuenta de que nos da la seguridad de que Satanás hoy está haciendo su labor en esta tierra. Entonces la pregunta decía, ¿cuál fue el destino de Lucifer y sus seguidores y por qué? Dice, su destino fue ser arrojados en la tierra. Y por segundo, ¿y por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Y ahora tenemos otra preguntita que dice, ¿cuál fue su siguiente plan? Dice, su siguiente plan era, dice, buscar a quién devorar. Y de alguna manera, si nosotros estamos caminando sin tener la seguridad del Señor, vamos a ser devorados por Satanás. Tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos. Pero lo interesante es que nosotros tenemos un protector, un ayudador que nos ayudará en todo momento. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió en el cielo cuando Cristo murió en la cruz? Interesante. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12:10. ¿Qué sucedió en el cielo cuando Jesús murió en la cruz? Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Qué interesante este texto. Refiriéndose al plan de salvación, muerto Jesús en la cruz, se cumplió una profecía que en Génesis capítulo 3, 15 decía, ¿no? El momento que Satanás sea pisado en la cabeza será el momento de que el control lo tendría nuevamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es interesante esa parte. Por esa razón dice, entonces oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino. Porque dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que nos acusaba día y noche. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Vamos a ver, también dice en Juan 12:31, vamos a ver lo que dice. Juan 12:31. Juan 12:31. Dice así. 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Qué increíble, ¿no? La enemistad que hubo desde el principio se dio resultado en la cruz. Y de alguna manera nosotros veremos cara a cara en el momento cuando Cristo venga lo que Él hizo por nosotros. Vamos a ver lo que dice el deseado de todas las gentes para poder entender un poquito más acerca de esta pregunta. Dice, al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que anuncie, no podría ya acechar a los ángeles mientras salía de los atrios celestiales, ni acusaba ante de ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego había de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás había de continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver
el contraste entre el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Qué interesante, miren. Por esa razón, cuando Apocalipsis 12:10 dice que Satanás tenía acceso ¿a dónde? A los centros celestiales. Ya que nosotros vemos en Job capítulo 1, nos dice que Satanás entraba a los concilios que se tenía, las reuniones celestiales, y era representante de la tierra, dice. El mismo Job lo dice, ¿no? Cuando Dios pregunta a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Satanás, ¿qué responde? Satanás responde, de andar, de rodear por ella y de ahí vengo, ¿no? Por esa razón nosotros decíamos en algún momento que pertenecíamos al Padre que es Satanás. Porque desde el momento que Eva cogió del fruto prohibido y le dio a su marido, desde ese momento Satanás compró a Adán y Eva y de alguna manera ahora le pertenecía esta tierra a Satanás. Pero en el momento que el maestro propone esta controversia en Génesis 3:15, nos dice que enemistad pondré entre ti y la mujer, la descendencia de ella. Ella te va a herir en el calcañar, pero tú le vas a herir en la cabeza. Se logró o se cumplió en el momento de la cruz. Por eso que el deseado de todas las gentes, al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. De alguna manera. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles. O sea, hubo una separación. Satanás ahora era echado y nunca más podría tener acceso. Satanás no más podría ya acusar a los hermanos. Porque cuando nosotros nos vamos a 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados. Y en el capítulo 2 del mismo libro 1 dice, si alguien ha pecado, abogado tenemos. O sea, ahora el abogado estaba dispuesto a ayudarnos. Entonces, la pregunta que dice, ¿qué sucedió en el cielo cuando Cristo murió? Satanás fue desligado del cielo, ¿no? ¿Y qué más dice? ¿Podía Satanás visitar el cielo después de la muerte de Jesús? No más. Ya no. Porque ahora era una barrera. Por eso que Apocalipsis dice, alegraos cielos, porque dice, ahora ha sido lanzado el acusador, el que acusaba a nuestros hermanos día y noche. Y eso es lo que hace ahora, pero ahora hay algo interesante, que ya no lo hace en el cielo, ¿verdad? Porque ya no tiene acceso. Entonces, mis queridos hermanos, el cielo librado del mal. Tenemos la certeza de que hoy en este momento Satanás solamente habita en un lugar, que es la tierra. El cielo ha sido limpiado del mal y no gobierna el mal ahora. Y espera que en algún momento, en San Juan capítulo 14, del 1 al 3, nos iremos a morar juntos con el Padre. Porque esas moradas que fueron destituidas por su rebelión, ahora serán habitadas por los seres humanos. Entonces, mis queridos hermanos, espero si hay una pregunta, hay una acotación, hay algo que tú quieras acotar, no dudes en escribirnos en el WhatsApp y podamos nosotros ayudarte a estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un bonito día.